A ustedes, amigos televidentes, y gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a continuar dialogando en este día lunes 11 de mayo del 2020. Ahora hacemos el siguiente diálogo con la licenciada Vilma Andrade. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Y vayamos por el primer tema, ¿no? El papel y el rol que está jugando la Asamblea Nacional dentro de este tema sanitario, de este tema de la crisis, de este tema de la corrupción que se presentaba en el país tremendamente y que de una u otra manera justamente genera en la sociedad ecuatoriana, en los 17 millones de ecuatorianos, realmente una preocupación muy grande. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, un saludo afectuoso a la audiencia. Yo empezaría por señalar que efectivamente a los ecuatorianos en este momento lo que nos produce es repugnancia, es molestia, el saber que en estos momentos de dolor, en estos momentos de angustia que sufren los ecuatorianos, porque la pandemia está atacando al empleo, está atacando a las vidas, está destruyendo familias, que no tengan ni siquiera un poquito de consideración de esta situación y estén aprovechándose, sabiendo que hace falta tantos recursos, aprovechándose para la corrupción. Nosotros vamos a seguir tomando acciones en el orden de fiscalización, pero sí nos parece bien que la Fiscalía se haya habilitado y haya empezado ya procesos de investigación inmediatos, pero que sí se tomen correctivos. Nosotros vemos que cuando se producen estos decretos de emergencia hay que buscar correctivos inmediatamente para gente inescrupulosa como los que están ahora en ciertas entidades, no nos sigan viendo la cara y le sigan robando al Ecuador. Hemos visto, yo no entiendo cómo esos kits alimenticios están entregándose enlatados, costosos, cuando tenemos productos nuestros, de nuestra cosecha, de nuestros agricultores, de nuestros campesinos. ¿Por qué no se compra esas producciones? ¿Por qué no se entrega esos kits? ¿Acaso no se puede cocinar en la casa el frijol, la yuca, el camote, las papas? Perdónenme, pero sentimos rebeldía frente a todo lo que esto está ocurriendo, pero hay que ir más allá y por supuesto estaremos encaminados en los procesos de fiscalización, pero lógicamente dejando que ahora trabaje la Fiscalía. Ahora, después tenemos, sí, dígame. Sí, le iba a preguntar, porque también, o sea, a esto hay que sumarle también la Asamblea Nacional corresponsable también, porque se mencionaba, no digo directamente todos los asambleístas, no, sino que en el tema del proyecto de ley económico humanitario le quieren poner más impuestos al país. Se hablaba al inicio, cuando comenzó este tema de la pandemia en Ecuador, que los asambleístas hay que reducirles el sueldo, que por qué a otros sectores, que por qué a los médicos. En fin, el país está caotizado, está cansado de tantas noticias negativas. ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Cómo darle ese espíritu, ese ánimo a los ecuatorianos? Es decir, los ecuatorianos ya no creen en nada, licenciada. Usted que ha sido por 2 oportunidades, si no me equivoco, diputada, ahora asambleísta, ¿qué hacer? ¿Qué pasa con esta sociedad ecuatoriana y qué hacer los actores políticos? Bueno, primero señalar que de acuerdo a esta Constitución, que desgraciadamente es hiperpresidencialista, concentradora del poder, establece que solamente el presidente de la República mantiene la política económica del país. Por lo tanto, es decisión del presidente emitir, como ha emitido ahora, estas 2 leyes para que sean tratadas en la Asamblea. Leyes que, por supuesto, no tenían consenso ni con los grupos empresariales, ni con grupos de trabajadores, ni con nadie en la sociedad. Son propuestas de leyes, sobre todo la de apoyo humanitario, que ni siquiera la conocía a la gente. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Mejorarle el proyecto ya que no sea el aporte desde $500, que era absurdo que se pretenda una contribución a quienes están ganando menos de la canasta básica y que tampoco se vean beneficios. Entonces lo que se ha hecho en la Asamblea, y recalco, si nosotros no le mejoramos a la ley, si nosotros no aprobamos la ley, entra por el Ministerio de la Ley, porque así está establecido una norma legal y constitucional, y por lo tanto tendría que sujetarse los ecuatorianos a que esa ley mal hecha y con complicaciones para todos los ecuatorianos se cumpla. Lo que hemos hecho es precautelar justamente a los sectores vulnerables, precautelar a los funcionarios de la área de salud que han estado en primera fila, que no se les puede pedir contribución de ninguna orden. Hemos buscado los beneficios de todo orden también, que se establezcan acuerdos para los arrendatarios, que no hay el desahucio, la figura de desahucio en este momento.
que se paralicen los precios de los servicios básicos, que se dé posibilidades de renegociación inclusive de los créditos. Hemos establecido una serie de beneficios y sobre todo lo fundamental es que de los recursos que se generen a través del fondo vayan a ir una buena parte para créditos, para las pequeñas, las microempresas, para las medianas empresas, para las MIPYMES en general, a los emprendedores, con un año de gracia, con largos plazos, a bajo interés. Esa es la forma directa que nosotros vemos para reactivar la economía al sector que más genera empleo y que son en este momento los más vulnerables. Es decir, nosotros teníamos la posibilidad o de decir que vaya la ley como está, se apruebe o mejorarla, y creo que esa es la responsabilidad que hemos asumido en este momento. Siempre habrá, yo creo que en este momento organizaciones políticas que están pensando más bien en el proceso electoral y tratar de generar un caos para que el país no tenga en este momento cómo solventar este momento difícil que pasamos. Hay que decirlo, licenciado, que esta ley solo es una mínima parte para enfrentar la crisis. Licenciada. Se necesita más de 14.000 millones para enfrentar este hueco fiscal debido a que no hay reservas, bajos precios del petróleo y toda la economía ecuatoriana y mundial hecho un caos. Licenciada, usted por lo que veo no comparte con esta ley no económica humanitaria. Al parecer no se va a lograr lo que el gobierno quiere económicamente. ¿Por qué sacarle más dinero a los ecuatorianos? Usted ya está dando una serie de cuestionamientos con respecto a lo que está pasando el país y los ecuatorianos en especial con esta crisis, ¿no? Pero ¿por qué sacarle más dinero, más impuestos? Usted dice, estamos creando créditos por la banca. Sí, los pequeños emprendedores o empresarios ya quebraron, ya realmente no pueden ni salirse a otro país, están desesperados, no saben qué hacer, sus pequeños negocios han quebrado. ¿Cuál es la alternativa? Salida, busquémosle salidas. Unos dicen hay que cobrarle a la banca lo que no ha pagado a los grandes empresarios, que la Asamblea también busque otro papel, otra alternativa, busquemos esas soluciones. ¿Cuáles serían esas? Esas soluciones son básicamente como todo el tema impositivo, tiene que ser de manera igualitaria, equitativa y proporcional. Y en ese sentido lo que se ha hecho es una tabla precisamente para que el que más tiene acuda al que no tiene nada, al que poco tiene. Mire, una característica de los ecuatorianos ha sido siempre la solidaridad y esta vez no va a ser la excepción. Y efectivamente lo que se ha dejado liberado es precisamente a las personas que no pueden, no tienen recursos. Se ha dicho, inclusive en un acuerdo con los trabajadores, que se cobre desde el valor de esa pequeña contribución del 2%, es decir, alguien que gana $720 va a contribuir con $14 para los ecuatorianos que no tienen nada. Esa es la medida óptima, como nosotros hemos propuesto y esperamos que así se contemple, que nosotros los asambleístas tengamos una baja sustancial de nuestros sueldos. Nosotros ya hicimos una rebaja del 10% y creemos que tenemos que llegar al 25% adicional para que realmente aportemos también, como tienen que aportar todos los cargos directivos pasados en los $3.000, como nosotros creemos que también las empresas que han tenido alta rentabilidad, dejando de lado aquellas del sector turístico que han sido extremadamente golpeadas, pero estamos hablando de las utilidades. Estamos hablando de que también las empresas, y hemos dicho, que tienen empresas radicadas en paraísos fiscales, pero que tienen bienes aquí en el Ecuador, esos bienes deben contribuir también con el 2%, haciendo una abstracción, y hay que decirlo, no ha sido jamás, ni será tampoco el interés de la Asamblea de afectar a los bienes inmuebles de los ciudadanos, no, siempre se dijo sobre $1 millón, inclusive a estos de las sociedades en el exterior. Entonces, ahí se conforma un fondo, y hay que decirlo, no es un impuesto. El impuesto es general y el impuesto es permanente. Esta contribución es por 9 meses y esta contribución es solamente para el caso específico de la crisis sanitaria, para los créditos para las pequeñas y medianas empresas que lo necesitan, porque si algunas han quebrado, será la manera de rehabilitarse, acudir a estos créditos. Y también estamos planteando, y eso esperamos, insistiendo en que un porcentaje de recursos no vaya directamente a un bono, sino que se compren a los sectores campesinos, a las pequeñas unidades agrícolas familiares, pues a
a los ganaderos, pequeños ganaderos, a los pequeños piscícolas, avícolas, que les compren la producción y se conviertan en canastas de alimentos que se puedan distribuir a través de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras organizaciones sociales para llegar a los sectores vulnerables. Ajá. No creemos que solamente se puede entregar en bono. De esta manera inyecta recursos, dinamiza la economía en el sector campesino y ayuda también a este sector que también, como todos los sectores, ha afectado aquí en el Ecuador. Muchos dicen el gobierno está recibiendo dinero de muchos sectores, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, ya viene dinero de la CAF, viene del BID. ¿Hacia dónde van a ir todos esos recursos, aparte del dinero que le van a sacar a los ecuatorianos? Y como usted también lo mencionaba, ¿no? Usted comparte a la vez que se eliminen los subsidios y que se eliminen los bonos para que eso se creen empresas y poder generar trabajo para los que no tienen. A ver, primero lo del Fondo Monetario Internacional. Si tomamos en consideración que es como cualquier hogar, porque la economía, y creo que por eso las madres somos buenas economistas, porque sabemos en qué momento hay que ahorrar, qué momento tenemos que gastar y cómo tenemos que vivir de acuerdo a nuestra economía. En el Ecuador, desgraciadamente, se gastó más de lo que se tenía. Tenemos una deuda acumulada de 60.000 millones de dólares. Tenemos en este momento un hueco fiscal por la falta de ingresos del petróleo que no hemos podido salir, además anclado solamente a un producto cuando debía haberse aprovechado para cambiar la tan cacareada matriz productiva, haber apoyado al agro, a los emprendedores, que para eso somos buenos, y haber generado nuevos proyectos. Sin embargo, ahora la crisis es profunda. Se necesita de un programa estructural que el gobierno tiene que hacerlo para el Ecuador. 14.000 millones, Luis, ese es lo que le hace falta al país para cubrir ¿qué gastos? Gastos para los mismos empleados públicos, llámese el sector salud, enfermeras, médicos, policías, fuerzas armadas, llámese profesores. En general, ahí está el 80% del gasto que se genera a través del ingreso para recursos humanos, está en estos tres sectores. Entonces, diríamos, ¿de qué van a vivir ellos? ¿Cómo le paga usted ahora a nuestros héroes, a esas heroínas que son las enfermeras y que son los médicos y las doctoras? ¿Cómo hace usted? Entonces, en esta situación tenemos que estar claros. La política económica le corresponde al gobierno y nos parece bien que acuda en este momento a todas las instancias que le puedan prestar dinero. Se ha hablado de que la China prestaría 2.000 millones de fondos que se puede utilizar directamente. Ojalá que eso ocurra, porque también tenemos que precautelar la dolarización. Sí, estamos de acuerdo en esos recursos que van llegando al país, pero la desconfianza ciudadana es ¿a dónde van a ir realmente esos recursos? Ya tenemos lo que ha venido pasando en el pasado, pues, tanto dinero y a dónde se ha fugado ese dinero, Esa es la inquietud que le queda. ¿Recuerda cuando fue en el 2016 lo del terremoto afectado a Manabí, Esmeraldas? Nos pidieron que apoyemos, como somos bien humanitarios, otros dicen, o somos del todo también, damos dinero, ¿y dónde están esos recursos? ¿A dónde fueron a parar? Esa es la duda y la inquietud que queda también de los ecuatorianos. Totalmente, yo comparto con usted, yo comparto totalmente, porque es lo que pasa, es la desconfianza total, la impunidad total es la que hemos vivido. Por favor, tenemos actos de corrupción que se revelan a cada momento. Es decir, tenemos lo mismo, la política de endeudamiento ha seguido este gobierno, una política anclada realmente a solamente pensar como el petróleo, nada más igual. O sea, no hemos cambiado, no hemos sido capaces en este momento todavía de modificar la política económica. No ha habido estabilidad, 3 ministros de economía, 3 ministros de salud. Eso es realmente un desconcierto, pero en este momento yo le digo que la pandemia es distinta. Es de esa guerra silenciosa, esa guerra invisible que va más allá de lo que pasó en Manabí. En Manabí eran 2 provincias devastadas, pero todo el país en su conjunto trabajando y todos aportando para que ellas sobrevivan. Hoy la situación es dramática porque todas las provincias, todo el país está paralizado. Entonces, por eso, nosotros estamos tomando medidas y reitero, la ley emergente le corresponde al Ejecutivo, nos ha enviado y nosotros lo que estamos es mejorándole. No vamos a permitir que se les
pida contribuciones desde $500, no, hemos dicho al menos desde $1.200. Eso vamos a plantear, que se abran procesos lógicamente de apoyo de las grandes empresas, sí, y en segundo momento, porque hay que hacerlo en segundo momento, ir a realmente a cómo recabamos los impuestos. Miren, en este momento están 1.500 millones acumulados de las grandes empresas y grandes empresas que le deben el pago al impuesto a la renta. ¿Qué se han acostumbrado a hacer como hicieron en el gobierno de Correa? Estos grandes grupos de poder acumulaban, no pagaban los impuestos, después les daban remisiones. En ese mismo gobierno, sin mi apoyo, pero se aprobó en la Asamblea también una remisión más. Entonces, hay que ir a una reforma estructural, un cambios profundos para que no les sigan robando a los ecuatorianos, porque así como hay empresas sólidas, buenas, que pagan buenos sueldos, que pagan sus impuestos adecuadamente, hay de las otras que están buscando ahora cómo hacerle juicios al Estado y han iniciado procesos y entonces no se puede cobrar esos impuestos y entonces el Ecuador en este momento no tiene recursos absolutamente para nada. Y por eso digo, no es por el gobierno, es realmente por los sectores vulnerables, por aquellos trabajadores autónomos que ahora no pueden salir a la calle, que están arriesgando su vida, inclusive es que tenemos que aprobar esta ley para que haya los recursos para asistir a estos sectores vulnerables. Muy bien, finalizamos con esta inquietud. ¿El país cambiará después de esta crisis sanitaria y económica? ¿Tienen esperanzas como no todos los ecuatorianos la tienen? Bueno, yo creo que si dejamos de lado de ver nuestras perspectivas personales, mezquinas, si dejamos de pensar en los procesos electorales que vienen, si dejamos de pensar en las candidaturas de esto en el ámbito político, tenemos que hacerlo, porque en este momento es de supervivencia, es de vida y muerte para los ecuatorianos, y creo que es la oportunidad de haber tocado fondo, de estar en una situación tan dramática, quizás para reinventarnos. Es el momento de sabernos redefinir como país. Vean ustedes si con este ejemplo quizás dimensione mis perspectivas. México, país petrolero, decidió hace algunos años cambiar su matriz productiva y ahora lo que llaman ellos el oro verde, el aguacate, ellos venden el aguacate al mundo y esos ingresos representan el 300% más de lo que implica el ingreso del petróleo. Nosotros tenemos que ir a un cambio así profundos y ojalá en unidad con todos los ecuatorianos, porque de este momento ya debemos dejar la confrontación y tratar de unos a otros, porque los ecuatorianos necesitamos unidad y solidaridad en los momentos quizás más desgarradores de la historia del Ecuador. Muchísimas gracias a la licenciada Vilma Andrade, ella es asambleísta por la Izquierda Democrática, ha estado junto a nosotros durante este día lunes. Hemos dialogado los temas importantes, sobre todo este proyecto de ley económico urgente que ha sido enviado por el Ejecutivo y que, por cierto, durante las próximas horas o días ya tendrá que aprobarse, o caso contrario pasará por el Ministerio de la Ley. Gracias por atender esta invitación, licenciada, y será en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato.